se llama Miguel Yepes. Nos visita desde Spokane. ¿Cuánto le damos la bienvenida al pastor Miguel Yepes? Él es casado, tiene 2 hijos, un varón, una hembra, y me dice que la manera como yo lo pudiera introducir es una manera sencilla, que le gusta presentar la palabra del Señor. Y así que en esta mañana vamos a escucharlo y que el Señor lo use poderosamente. Doy gracias a Dios por esta linda oportunidad que me da de estar con ustedes y de poder tener el privilegio de presentar su palabra. Yo no sé si a ustedes les pasó cuando comenzaron o conocieron esta iglesia que, perdonen si voy a usar unas palabras, pero quiero ser lo más específico y claro posible, pero yo siento que cuando yo entré a la iglesia, yo siento que entré por la puerta de atrás y no por la puerta del frente. Yo estoy en la iglesia desde niño y desde que tengo uso de razón yo me quería bautizar, pero no me permitían bautizar porque no tenía ni la edad ni el conocimiento necesario para poder bautizarme. Así que cuando decidí bautizarme me colocaron a un anciano que prácticamente me doctrinó, me enseñó todo lo que tenía que ver con lo que los adventistas creen, y me formó para entrar a una estructura eclesiástica, a un sistema eclesiástico. Y cuando yo crecí en la iglesia, llegó el momento de bautizarme, para mí fue tan importante, pero inmediatamente que me bauticé, todas las personas que estaban a mi alrededor, y tenía 10 años de edad, me decían, bueno, ya que eres bautizado, ya no puedes hacer esto, ni puedes hacer esto, ni puedes hacer esto, ni puedes hacer lo otro. Y yo era un niño de 10 años. Por supuesto, un niño de 10 años, tú decirle que se comporte como un adulto es demasiado difícil e casi que imposible. Así que aunque yo estaba bautizado de niño, me gustaba tirar piedras, me gustaba a veces salir o molestar en el mismo culto. A las diaconisas o diáconos me llamaban, de hecho, mi apodo si yo regreso a mi país y a mi iglesia donde soy natal. Aunque soy pastor, a mí me encanta que me llamen por mi nombre y los hermanos me llaman Miguelito o Mike. Así que, pero me decían Miguelito porque yo no sé si ustedes saben que algunos Miguelitos lo tienen que son tremendos, traviesos. Entonces me dijeron Miguelito el travieso de la iglesia, porque era muy imperactivo. Y recuerdo que cuando fui creciendo, algunas cosas como que me frustraban, pero me di cuenta que al final, hoy estoy aquí, no por una estructura, no por un sistema, sino porque realmente encontré el camino que es Cristo Jesús. Y aunque tenía ese pensamiento, como pastor en mi ministerio, tenía ese problema. Llegaba a la iglesia y cuando venían campañas, venía evangelismo, automáticamente se reunía la junta, y antes de reunirse la junta para analizar los posibles personas que iban a dar su vida a Dios, teníamos que ver primero su currículum, qué hacen, qué dejaron de hacer, ya no bailan, ya no fuman, ya no comen puerco y tantas cosas que poníamos para simplemente aceptarlos y ya decir, ahora sí se pueden bautizar. Y saben, les digo que entré por la puerta de atrás porque un día el Señor me hizo así, ¡pum! No es así. Y les voy a poner el ejemplo. Y esta semana vamos a hablar de encuentros. Personas que tuvieron un encuentro con Jesucristo y su vida giró totalmente, que generó un cambio positivo para sí. Y de hecho la Biblia, si lo relata, es porque quiere Dios que veamos esos ejemplos para nosotros anunciar el Evangelio eterno. Miren, quiero decirles algo. Es más difícil porque a mí al principio me enseñaron
tú debes ser un adventista para ser un buen cristiano, y eso es difícil. Y yo entendí que yo debo ser un cristiano y se me hace fácil ser un adventista. Pero nos enseñaron al revés. Nos enseñaron que primero debemos ser adventistas para después ser cristianos, y por eso se nos frustra la vida. Cuando vienen problemas, luchas, tentaciones o pruebas por doquier, ¡wow, Dios, qué difícil! Y se nos quiebra el mundo. Pero cuando yo entiendo de que primero debo ser un cristiano y será fácil ser adventista, hermano, venga lo que venga, yo me mantendré siempre firme porque estoy tomado de la mano de Cristo Jesús. Pero quiero buscarle mi argumento basado en la Escritura. Y ese argumento está en Marcos, capítulo 1, verso 1. Qué interesante ver cómo comienza el ministerio de Cristo Jesús. Jesús comenzó haciendo milagros. A ver, ¿cómo comenzó el ministerio de Jesús? ¿Comenzó haciendo milagros? De hecho, Él hizo antes algo para enfrentarse al diablo. Y nosotros queremos que los seres humanos primero se enfrenten al diablo y después hagan lo que le voy a decir. Miren lo que dice aquí la Escritura. Y comenzando del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Marcos capítulo 1, verso 1 en adelante. Yo estoy para enviar a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor y háganle sendas derechas. Dios llama a un individuo para predicar y anunciar que viene uno que tiene poder de transformar la vida de cualquier ser humano. De hecho, este predicador siempre exalza y siempre habla del poder del arrepentimiento y que vendrá alguien que definitivamente te cambiará por completo. No habla de él mismo, no habla de una estructura judía establecida en el tiempo, no habla ni de ritos, ni tradiciones, ni normas, sino que dice, va a venir alguien, no te preocupes, que definitivamente va a cambiar tu vida. Ahora, el escenario de predicación de este hombre no era una iglesia, era el desierto, a orillas del río. Y yo me imagino que cada día cuando se levantaba a predicar, ahí a orillas del río, llegaba gente de todas partes. Y la gente que llegaba no era gente buena. Llegaban los celotes, que pudiéramos considerar que los celotes para esa época eran los terroristas. Todos les tenían miedo. Yo creo que en esa época no habían bombas, pero si alguien llegó un celote, me imagino que los diáconos lo revisarían para ver si trae una bomba, no hace que explote con todos aquí. Porque eran los terroristas, eran los espías que estaban viendo cómo ver que el gobierno romano se cayera para ellos tratar. Estaban siempre allí. Estaban los publicanos, que eran personas muy odiadas. Los odiaban porque eran los que cobraban impuestos. Y todo el pueblo los odiaba porque ellos, aunque eran judíos, trabajaban para los romanos quitándole el dinero. Y algunos eran ladrones. Cobraban más de lo que tenían que cobrar. Pero no podían hacer nada en contra de ellos porque los soldados o el gobierno los defendía. Y a estos hombres los acompañaban prostitutas que estaban acostumbradas solamente a poder estar entre este grupo de personas porque eran donde eran aceptadas. La iglesia, la sinagoga no las aceptaba. Y era el único lugar donde ellas podían estar porque eran los únicos hombres que con ellas podían estar, además de recibir un beneficio. Entre ese grupo, no todo tampoco era tan malo. Habían soldados
tanto de Herodes como soldados de César, que fueron a ese lugar con un propósito de resguardar y mantener la seguridad, porque había un rumor de que había un predicador que estaba hablando y mucha gente se estaba acercando a ese lugar. Así que, como sabían que estaban los celotes, y como igualmente los soldados, aunque eran de diferentes bandos, trataban de mantenerse en la seguridad y no causar más sangre, eran enviados para que todo estuviera en calma. Pero también iban ahí padres, hijos, mujeres, porque escucharon que el mensaje principal, escúchenlo bien, queridos hermanos, no era tradición, normas o costumbres, era arrepiéntete. Y esa palabra llegó por toda la ciudad, arrepiéntete. Vengan y arrepiéntense. Pero también como los líderes religiosos fueron también a ese lugar a ver de qué era ese arrepentimiento. Y qué interesante que cuando la persona cree que más santa es, ¿saben? Más lejos está de Dios porque no tiene sensibilidad. Cree que ya alcanzó lo completo, lo total y no necesita más nada. Y estas personas cuando se acercaron al lugar, el profeta que estaba allí, el enviado del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, automáticamente le dijo, miren, ustedes son unos hipócritas, víboras. No llamó ni al celote, ni al publicano, ni a la prostituta, ni al soldado, hipócritas, ni víboras, sino que los llamó a aquellos que supuestamente estaban en la iglesia. ¡Wow! Y sigue diciendo, así en el verso 4, así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera, después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Juan predicando y anunciando y diciendo a la gente que se arrepienta para recibir perdón de sus pecados. Entre ese momento que él está en su euforia, en su momento de clima de su sermón, de repente llega una quietud y de la nada, entre los matorrales del desierto, aparece un hombre. Este hombre era distinto a todos. No parecía ni celote, ni publicano, ni soldado. Era distinto. Y saben, cuando una persona está conectada con Dios, Dios le muestra quién es el que viene. No necesitas conocerlo, pero Dios automáticamente te dice, ese que va allí es mi hijo, ese que va allí es mi siervo, ese que va allí es enviado de mí. Y como Juan vivía en completa armonía con Dios, tal vez los demás no se dieron cuenta, pero Juan automáticamente en su euforia de su sermón ve que sale entre la muchedumbre este hombre y automáticamente su mirada queda fija en él y dice, es él. Y cuando se va acercando se mete al agua y Juan sabe quién era y le dice, yo no te puedo bautizar. ¿Cómo yo te voy a bautizar? Tú eres Dios. Juan, yo necesito que me bautices. Porque todo ser humano que quiera ser salvo,
necesita dar como primer paso su corazón a mí, imperfecto, celote, ladrón, prostituta, lo que sea, miserable, podrido por el pecado, no importa qué sea, lo primero que tiene que hacer no es saberse la Biblia de memoria, es buscarme a mí y darse por completo y ser bautizado para que el Espíritu Santo comience a hacer una obra transformadora en él. No hay otra forma. Bueno, Señor, así lo voy a hacer. ¿Y saben? Fue bautizado Jesús. ¿Y de dónde salió Jesús? ¿Qué dice la Escritura? Que después que fue bautizado, bueno, sabemos que vino una voz del cielo y que dijo, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué más se apareció allí? El Espíritu Santo, dándonos a entender de que en ese momento el individuo que entrega su corazón a Jesús, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en él. Ahora, desde ese instante que Jesús se bautiza, ¿a dónde va Jesús ahora? ¿Fue a hacer milagros? ¿A dónde fue? Fue al desierto. ¿Para qué fue al desierto? ¿Para enfrentarse a quién? Pero nosotros queremos que las personas primero pasen toda la prueba, se enfrenten al diablo, los venzan y ahora sí, ven, bautízate. Cuando Jesús me enseñó que es al revés, primero tienes que darle tu vida a Jesús, tu corazón completo, para que yo pueda, el Señor, ayudarte a vencer al diablo. Porque no tienes la capacidad, ni tengo la capacidad de yo vencer al diablo. Por eso ahora me entienden por qué les digo que entré por la puerta de atrás. Y por eso que a veces algunas iglesias todavía practican la puerta de atrás porque quieren primero hacer unos adventistas que ya no pequen para bautizarlos. Y no es así la matemática bíblica. Si ustedes ven el mapa del santuario, ese es otro tema que no voy a hablar en esta semana, pero solo lo menciono. El santuario comienza con el bautismo. Es el primer paso, la primera acción que hace la persona cuando llega al santuario, ve a Cristo Jesús crucificado, lo acepta como reconocimiento del perdón de su pecado y que viene automáticamente. La fuente de agua, que representa ¿qué cosa? El bautismo. ¿En dónde está la ley? Y todavía falta para llegar allá. Porque después hay que llegar a otro lugar que se llama el laboratorio del Espíritu Santo. El lugar santo, donde el Espíritu Santo comienza a trabajar contigo y comienza a transformar tu vida a tal punto que cuando llegues a la presencia de Dios, el Espíritu Santo fue el que te llevó a la presencia de Dios, no tú ni tus actitudes. Pero nos enseñaron que entramos por la puerta de atrás. Primero entramos por el arca del pacto. Y después a lo último pareciera que es que reconocemos a Jesús como Salvador personal. Ahora miren, según la Biblia, que no estoy equivocado. Vayamos a Romanos. Romanos 10:13. Romanos 10:13 dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será ¿qué cosa? Todo el que ¿qué cosa? Y miren, yo voy a repetir muchos textos durante esta semana que me gustaría que se los aprendieran, principalmente basados en lo que es Cristo, ¿ok? Ahora miren lo que dice 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11 dice: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados y han sido santificados y han sido justificados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Y por medio de quién? Y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué necesita entonces el individuo para ser salvo? ¿Qué primer paso tiene que hacer? ¿Conocer a quién? A Cristo y bautizarse. ¿Es publicano? Sí.
¿Es prostituta? Sí. ¿Es un fariseo? Sí. ¿Es un celote? Sí. Sí lo es, sí lo somos. Pero el mensaje principal es buscar aquel que justifica y aquel que se presenta delante del Padre, que se llama Jesucristo. Juan 13:15 también dice otra cosa interesante. Vayamos a Juan capítulo 13, verso 15. Vamos aquí que está más rápido. ¿Qué dice allí? A ver, lean ustedes. ¿Qué dice? ¿Qué tenemos que hacer entonces? A ver, hermanos. Cuando vamos a presentar el mensaje del arrepentimiento, ¿qué tenemos que decirle a las personas para que puedan dejar de fumar? Para que puedan dejar de tomar o alcohol, para dejar la vida de pecado. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Seguir el ejemplo de Jesús. Darle su vida primero. Y dejar que el Espíritu Santo comience a hacer una obra maravillosa en él. ¿Saben? Jesús dice en San Juan 14:6, ese lo saben, ¿verdad? Yo soy ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Y esta semana le voy a hablar de yo soy también. Porque dice en San Juan 15:5, yo soy ¿qué cosa? La vid verdadera, y vosotros ¿qué cosa sois? Los pámpanos. Separados de mí, ¿qué dice ahí? Nada. ¿Qué es nada? Dígame a ver, ¿qué es nada? El Señor ahí es absoluto, dice, nada podéis hacer, nada. Y en Apocalipsis finalmente dice, yo soy el alfa y la omega. Yo quiero ser el primero y el último en tu vida. ¿Tú quieres alcanzar vida eterna? Dale tu vida a Jesús. Pastor, es que yo tengo un problema y tengo tal situación. ¿No? Confía en Cristo. Dale tu vida a Jesús. Y miren que Dios es tan misericordioso con nosotros, que aunque entramos por la puerta de atrás, Dios nos transformó, ¿sí o no? Dios, su misericordia todavía nos arregló en el camino. Porque, ¿qué cosa, no? Los errores humanos Dios los convierte en bendiciones. Y hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. Uno de ellos es Sansón. Los errores humanos, Dios tiene la habilidad de convertirlo en bendiciones. Y por supuesto, no digo que los que nos adoctrinaron estaban mal. Ellos lo hicieron de buen corazón y Dios no vio tanto la forma, sino la sinceridad con que nosotros aceptamos. Y por eso que el Señor hoy nos tiene aquí. Y a pesar de que ya yo soy pastor y tengo muchos años como pastor, bueno, no mucho, como 17, todavía a mí me faltan cosas por mejorar, hermanos, y por cambiar. Pero el momento impactante fue aquella vez cuando tenía 10 años de edad y escuché en mi corazón, arrepiéntete para perdón de tus pecados, y decidí bautizarme. Mi vida comenzó a cambiar y giró de otra manera. Esta semana, yo creo que el propósito que Dios ha tenido en traerme a este lugar, no soy Dios, ¿ok? No tengo nada bueno, nada. Si ustedes ven algo bueno en mí, es porque Dios lo hace. Tengan eso bien claro. Porque Dios es el que pone tanto el querer como el hacer, ¿por qué cosa? Por su buena voluntad. Así que si ustedes ven, oh, el pastor es bueno, y eso no hay nada. Eso es el Espíritu Santo que me usa como su instrumento. Yo soy algo que no sirve. Yo comienzo a servir cuando Dios toma el control de mi vida. Es decir, yo soy como un robot, un juguete, que el que está manejando los controles se llama Cristo Jesús. Y así puedo hacer las cosas bien, porque cuando intento hacerlas por mí mismo, las daño. Pero cuando Dios las hace a través de mí, wow, ocurren cosas milagrosas y maravillosas. Y esta semana
a nuestros amigos, nuestros queridos amigos que nos han estado acompañando tal vez durante mucho tiempo, o tal vez algún hermano ha ido a tu casa a orar contigo y a mostrarte a Cristo Jesús y el mensaje de arrepentimiento, y a los hermanos que están aquí, es reconocer una vez más que el único hacedor de salvación se llama Cristo Jesús. Y si Dios nos da la oportunidad de que personas se bauticen durante esta semana, es para que sean cristianos, no adventistas. Y usted dirá, pastor, pero entonces van a venir a nuestra iglesia. Tranquilo, no te preocupes, porque si son cristianos van a ser buenos adventistas. Que reconozcan a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y a mí me encanta contar historias, así que espero no aburrirlas. Y voy a contar muchas historias que Dios me dio la oportunidad de pasar con personas, de ver cómo Dios tocó sus vidas y me dio el privilegio de poder verlas y estar en primera persona con ellas para poder contarlas a otros, para que vean que Dios es todopoderoso y puede cambiar hasta lo imposible. Dios no hará cosas imposibles en esta semana, Miguel. Y es el único nombre que me sé porque te llamas como yo. Pero Dios sí hará cosas inimaginables en cada uno de nosotros. Yo les pido que ustedes desde sus casas oren en la mañana, oren en la noche y pidan que el Espíritu Santo con poder se derrame durante esta semana, para que se manifieste la gloria de Cristo Jesús. Y saben, comenzando mi ministerio, era muy joven. Yo apenas salí del high school, me fui a estudiar teología y me gradué muy joven de ministro. Ya a los 21 años ya estaba como ministro en una iglesia. Y en esa primera iglesia que comencé, recuerdo yo que yo estaba como el pastor de jóvenes de esa iglesia y el pastor encargado de la obra misionera. Tenía esas dos áreas que ejecutar. Había un senior pastor y yo estaba encargado de estas áreas. Y a mí me encanta tener evangelismo. Toda la vida me ha encantado predicar. Y recuerdo que a esa edad de 21 años era una campaña como esta. Y en eso llega una persona que la iglesia lo conocía, pero yo no lo conocía. Él había sido pastor. Ya una persona adulta. Pero como todo ser humano se equivocó. Y saben, alguien me dijo una vez, no sé qué tan cierto sea, solamente lo lanzo para que lo analicen y en la semana me puedan dar su respuesta, me ayuda a mejorar mi conocimiento. Alguien decía, mira, Cristo perdona, pero la iglesia no. Cristo te perdona lo que sea, pero la iglesia no perdona los errores. Eso te marca. Ahí quedas toda la vida. Te pudiste bautizar 5 veces, pero no, esa persona hay que tener cuidado porque él hizo esto. Bueno, y este pastor, su última iglesia era en la donde yo estaba en ese instante. Y él había cometido un error en esa iglesia como pastor. Su error causó desilusión. Porque es normal que nosotros los seres humanos, cuando le agarramos cariño a un líder, pensamos que ese líder no puede fracasar y cuando fracasa se nos cae el mundo. ¿Vieron? Por eso que tenemos que tener nuestra mirada en Jesús. Porque cuando tenemos nuestra mirada en el líder, pudo haber sido que fue muy bueno por 10, 20 años. Y decimos, wow, ese hombre es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. Pero en el momento que cayó, se destrozó tu vida, tu mundo. Dijiste, no puede ser. Pero si Dios estaba con él, ¿ahora qué va a hacer? Y saben, causó un gran problema porque el pastor era muy querido. Muchos abandonaron. Pero después yo llegué prácticamente a ese lugar como 15 años después. Y estando predicando, un día en el llamado, él se levanta. Yo pensé que era una visita, pero todos los que estaban allí, hermanos que ya tenían tiempo en la iglesia, los ancianos lo conocían. Y cuando yo veo que se levanta, él se levanta llorando. Yo estaba hablando acerca del arrepentimiento.
y del perdón de sus pecados, que pedían perdón a Dios. Y yo veía que algunos líderes que estaban sentados me miraban y hacían como diciendo, ¿qué se va a parar este hipócrita ahí otra vez? Así estaban como que. Y él se acercó y nunca levantó la cara. Desde que se levantó hasta que pasó al frente venía con la cabeza abajo. Y no miraba a nadie. Y cuando terminamos de orar y todo, él fue cuando levantó la cara y me dijo, necesito hablar contigo. En la iglesia, como les digo, también después de haber graduado de la licenciatura en teología y comenzar como un ministro, y como era joven, también los ancianos me agarraron cariño y también me decían Miguelito. Y me dijo este hombre que se enteró quién era, Miguelito, necesito hablar contigo. Yo pensé que era una visita. Apenas terminó el programa, él automáticamente se fue, se me acercaron, no, mira, se paró este fulano. Sí, qué bueno, yo emocionado porque es normal que un evangelista o alguien, no sé si a usted le pasa, cuando están haciendo evangelismo o ven que alguien se levanta y quiere buscarle a Cristo, a mí me causa emoción, me da una alegría especial. Y esto decía, mira, no le hagas mucho caso, ese fue un pastor aquí, un vagabundo, ese destruyó la iglesia, así que no le creas. No le creas. Y yo, wow. ¿Saben? Siguió la campaña, hubo bautismos. Él pidió bautismo y la Junta no lo dejó bautizar. Porque dijo, él no se puede bautizar, él tiene que demostrar primero que ha cambiado para aceptarlo. Cuando él cambie y demuestre, y vamos a evaluarlo como por 6 meses a 1 año, y cuando veamos en ese tiempo que ya lo aceptamos nuevamente. Oh, se me olvidó que tenía el micrófono aquí. Lo aceptamos nuevamente. ¿Saben? Eso no me entraba en mi cabeza. Causaba explosión, choque. ¿Les puedo decir algo? Se lo voy a decir a ustedes porque ellos no están aquí. Y si ellos se enteran fue porque alguno de ustedes se lo dijo. Ah, bueno, aunque creo que me están grabando, ¿no? Yo en ese momento quería cortarle la cabeza a todos. Y decirle desde el más alto hasta el más bajito, hipócrita, fariseo, pagano, inmundo. Yo estaba molesto, pero como yo era el pastorcito joven, el de jóvenes y el de obra misionera, y había un senior y estaba, así que yo tenía que, y yo por dentro tragándome, y cuando veía que decían eso, yo estaba, pero Dios, no puede ser. Wow, no puede ser, claro. Después aprendí a querer a todos, los entendí, somos muy buenos amigos, nos queremos. Pero fue un sentimiento que sentí en el momento de frustración o de impotencia. ¿Saben? Él siguió yendo a la iglesia, y un día nos conocimos, él me invita a su casa. Cuando me invita a su casa nos sentamos un rato a hablar y me dice, Miguelito, yo sé que te hablaron mal de mí en la junta. Y a lo mejor tienen razón, yo fui malo, Miguel. Yo cometí un error que dañó la iglesia. Y estoy pagando los creces todavía hoy de mi error. Pero ¿sabe algo que me encantó? Y yo, igual que tú, estudié teología, así que podemos hablar, fui pastor también, ya con experiencia, ordenado. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué fue mi fracaso? Y te quiero dar este consejo para que tú no caigas. Yo me ocupé de estar pendiente de mantener la estructura, la norma, la santidad. Y me olvidé realmente de quién es la santidad. Me preocupé en que todo saliera bien en la iglesia. Que todo saliera perfecto en la iglesia. Que hasta la manera de caminar de todos, caminaran todos bien bonitos. De cómo se vestían, de qué comían. Y me empecé a enfatizar. Y al que veíamos medio chueco, vamos a agarrarlo y a darle para que se enderece. Era la forma que pensaba. Y me olvidé de la razón de existir del cristianismo, que era Cristo.
Y fui un excelente adventista, y por eso le digo lo que le digo. Fui un excelente adventista, pero no era un cristiano. Me olvidé de Jesús. Y como era un excelente adventista, el diablo sabía que mis raíces eran débiles. Y cuando llegó la tentación, pequé. Y mi pecado causó daño a muchos. Y por eso algunos me odian hoy. Porque yo tal vez, como era tan estricto, pensé que era la mejor manera. Y dirán, pero mira ahora aquí, mira lo que hizo. ¿Sabes qué, Miguelito? Si tú puedes, habla nuevamente y por favor intercede. Yo necesito bautizarme. Porque es ahora que yo estoy reconociendo que quiero ser un cristiano. Wow, me dio una tarea difícil. Pero ¿saben qué? Para Dios no hay nada imposible. El Espíritu Santo, no me digan cómo, influyó y habló a través de mí. Que simplemente ustedes saben, no sé si aquí pasa, ¿ok? Yo lo que estoy diciendo, yo no le averigüé la vida aquí a la iglesia, no crean que pregunté quiénes son, no. Pero si digo cosas que suceden aquí, perdonen, ¿ok? Es mera coincidencia. Pero en esa iglesia habían 2 ancianos que cuando ellos hablaban, todo el mundo decía amén. Y resulta que cuando yo comencé a expresar y pedir que bautizáramos a este hombre, no sé cómo el Espíritu Santo me usó, que estos 2 ancianos dijeron, sí, hay que bautizarlo. Y toda la junta sin decir más nada dijeron, bautícenlo. ¿Y saben qué? Ese día el pastor, el senior, me dijo, Miguelito, bautízalo tú. Pastor, pero no, bautízalo tú. Y él se acercó, wow. Perdonen que todavía recuerdo eso. Cuando lo bauticé, inmediatamente que salió, me abrazó tan fuerte y lloraba diciendo, Cristo me ha salvado. Cristo me ha salvado, Miguelito. ¿Saben? Su vida cambió. Fue distinto, ya no era pastor, pero era un cristiano que esperaba el retorno de Jesús. Y yo quiero, queridos hermanos y amigos, que esta semana anhelemos el retorno de Jesús. Anhelemos a Cristo que viva en nosotros y podamos de manera sincera darle nuestro corazón. Quisiera orar. Y no sé si hay alguien en este momento que quiera unirse conmigo y decir, pastor, vamos a ponernos, no estoy diciendo que antes no lo estuvieron, pero como esta es una semana especial, vamos a pedir y vamos a hacer todo lo posible para que personas lleguen a los pies de Cristo durante esta semana. Para que personas reconozcan que Cristo es el Salvador y dador de todo. Que la iglesia de College Place, aunque es una iglesia adventista, ellos son más cristianos que adventistas porque allá no se ven adventistas sino se ven cristianos y todos se parecen a Jesús. Por eso yo quiero ir a esa iglesia, porque allá está Jesús. Yo quiero que eso suceda. Habrá alguien que, como ya lo han hecho algunos, colocándose en pie también, decía, yo quiero, pastor, que el Espíritu Santo se derrame en esta semana. ¿Habrá alguien más que quiera colocarse en pie y desea hacerlo y experimentarlo? Yo quisiera hacer otra pregunta. ¿Aquí entre nosotros hay amigos? ¿Ustedes conocen? ¿Hay algún hermano que conoce a ese amigo y quisiera decirle que venga aquí al frente porque yo quiero orar por él o por ella? Para que Dios entre en su vida y en su corazón. Habrá... No es un llamado a bautismo, no se preocupen. Pero si hay un amigo o una amiga que está y hay un hermano que lo acompaña, tráigalo con él. Para que Dios definitivamente comience a obrar. Que Dios te bendiga. Vengan.
Acérquense, no pellizco, no se preocupen. ¿Habrá alguien más que quiera aquí estar al frente y en este instante unirse en este ciclo especial de oración? Yo quiero pedirle a los ancianos de esta iglesia que me acompañen también, porque quiero que Dios también los siga utilizando a ellos, para que sean portadores del mensaje de esperanza, del arrepentimiento, y el mensaje que aceptó Jesús para bautizarse era arrepentimiento de pecados. Así lo dice la Biblia. Si hay alguien más que está aquí y tú sabes, ora, porque se va a comenzar a librar una batalla. Satanás va a comenzar a actuar y va a comenzar a armar su fila y sus estrategias. Pero yo quiero decirte que Cristo es más poderoso, que a Cristo nadie le gana. Solo tenemos que creer y confiar. Confiar. Y el Señor hará el milagro. Vengan, acérquense por favor. Pídele que se acerquen también, ¿no? Vengan, acérquense aquí. Si alguien más, no necesariamente de los que nombré, quiere pasar aquí para orar, venga con confianza, no se preocupe. Venga y tómese la mano con nosotros y vamos a pedir una vez más que el Espíritu Santo obre en esta iglesia. Bienvenido. Cariñoso Padre, gracias te damos, Dios, por tu palabra, por el mensaje que dejaste, el cual tú haces lo posible y lo imposible, Señor, por salvarnos. Y comenzando el ministerio de tu Hijo, nos dejaste relatado en tu palabra cómo comienza la vida cristiana. Jesús no necesitaba bautizarse, Señor, pero Él lo hizo para mostrarnos qué es la manera para crecer, para permitir que el Espíritu Santo fluya en nosotros y comience a sacar toda la basura que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Que cada día es como un cáncer que va creciendo, creciendo hasta tratar de ocupar todo nuestro cuerpo. Pero Cristo es el escapelo o el bisturí poderoso que corta todo tumor del pecado y lo aniquila para siempre. Padre, gracias por Jesucristo. Queremos ser como Él. Queremos imitarle y tomar su ejemplo. Entregar nuestra vida a Él para que tú puedas glorificarte en nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor, y nuestros errores. Y si hemos utilizado tal vez la manera de explicar la salvación de una manera distinta, a pesar de nuestros errores, tú lo convertiste en bendición y muchos hoy han conocido de tu verdad. Pero te pido, Padre, que tú nos muestres y nos utilices para hacerlo de la manera correcta para que las personas no se hagan adventistas, sino cristianos. Y como resultado, por supuesto, serán buenos adventistas. Padre, queremos ser la iglesia que guarda tu amor y tu palabra. Te pido por los amigos que van a venir esta semana, por las personas que han de entregar sus vidas a ti, por todos los líderes, incluyéndome a mí, Señor. Yo no estoy fuera. Yo soy el primero que necesito de ti, Jesús. Padre, obra milagros en esta semana. Milagros, Señor. Gracias. Mil gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias y que Dios les bendiga.
Vamos a colocarnos de pie, hermano, vamos a cantar el último, un canto, se llama Yo Creo, vamos a ponernos todos de pie. Ese va a ser el himno tema durante la semana. Sí, este va a ser el himno tema durante la semana. Y esta noche nos vemos aquí a las 7, nuevamente esta tarde, a las 7 de la tarde. En mi corazón arde un deseo hoy de predicar, de contar a todo el mundo lo que descubrí, la verdad que encontré del Dios que conocí, el mensaje que yo tengo recibí, por herencia que en el tiempo perduró, hombres y mujeres que estudiaron la palabra, mostraron sus creencias sin tener espada. Esas verdades